La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto a las 2:30 de la madrugada aquí en Washington. Ya saben que desde ayer lunes estamos haciendo ediciones especiales de este Hoy por Hoy, en mitad entre Valencia y la otra mitad en Estados Unidos, pendientes del resultado de las elecciones de esta jornada electoral que va a empezar dentro de muy pocas horas. A las 5 de la mañana abren los primeros colegios electorales aquí en Estados Unidos, en el estado de Vermont. Para el análisis de todo lo que tiene que ver con la actualidad esta mañana, Víctor Lapuente. Muy buenos días. Muy buenos días. Mario Laurrea, muy buenos días. Buenos días. Y Eduardo Madina, muy buenos días. Buenos días, Ángels. Y lo más reciente, por proximidad temporal, es lo que está pasando aquí en Estados Unidos, porque acaban de terminar los últimos actos de la campaña electoral. De hecho, Donald Trump ha estado más de 2 horas y media hablando. Ha terminado su intervención en el último de los 4 mítines que ha tenido en el día de hoy, hace muy pocos minutos, mientras nosotros ya habíamos empezado este abierto más allá de las 12 de la noche aquí en la costa este de Estados Unidos, aquí en Washington. Donald Trump continuaba con su intervención. Corresponsal Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ha visitado 4 estados durante el día de hoy en estos 4 actos de campaña que han sido el cierre de la campaña de Donald Trump y un último acto que se ha retrasado muchísimo y con un discurso muy largo. Por eso se van retrasando, Sara, entiendo, los actos uno tras otro. Sí, exacto. Además, él se tiende a alargar, Pero bueno, este último discurso que ha culminado en Michigan, estado bisagra, ha sido sobre todo un discurso antimigratorio. Es el tema que ha ocupado gran parte de su alegato final y también de su campaña en general. Le hemos escuchado decir mentiras como esta. 100% of the jobs that were created went to migrants, not to people. Que el 100% de puestos de trabajo se los quedan los migrantes, o también con su habitual retórica violenta y de odio. Your League of Champions, unbelievable, best fighters in the world, and a migrant league. At the end, I want the migrant to go against the champion. Diciendo, por ejemplo, que le gustaría organizar una liga de luchadores profesionales para que peleen contra una liga de migrantes y prometiendo sobre todo mano dura, deportaciones masivas, volver a una ley de hace 2 siglos o pena de muerte para los migrantes que asesinen a estadounidenses. También ha hecho subir al escenario esta noche, en este último discurso, a un líder musulmán de Michigan, estado con la mayor diáspora árabe del país y muy indignada con el gobierno de Biden y de Harris por el conflicto en Gaza. To send President Trump back to the White House. Este imam ha dicho que su prioridad es devolver a Trump a la Casa Blanca y es que el republicano les garantiza acabar con todas las guerras, aunque a su vez también le ha prometido a Benjamin Netanyahu luz verde para hacer lo que quiera en Oriente Medio. Y es que el republicano se ha presentado esta noche también como un líder temible y fuerte ante los ojos del mundo, capaz de lidiar con dictadores, y se ha burlado de Kamala Harris, asegurando que la ve incapaz de negociar un acuerdo nuclear porque no sabe ni lo que significa esta palabra. Lo escuchamos. You don't know what the word nuclear means. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. Y bueno, acompañado de su habitual Kamala, estás despedida. Y es que esta ha sido una campaña también plagada de insultos contra sus rivales, de fórmulas políticamente incorrectas y también de acusaciones de fraude electoral. Sara, y es sorprendente de que los actos de final de campaña, sean tantos y sobrepasen la medianoche. Una aclaración, mañana no se considera jornada de reflexión, pero los candidatos no tienen actos de campaña. No tienen actos de campaña, pero sí que les veremos hacer entrevistas. Kamala Harris, por ejemplo, tiene algunas ya programadas y ellos podrán seguir haciendo sus entrevistas o comparecencias. Ajá. No han abierto todavía los colegios electorales en unas elecciones que son de una importancia para el futuro de este país, para el futuro del tablero geopolítico y para el futuro de la economía mundial. No han empezado todavía a emitir sus votos, lo han hecho los que han votado por anticipado, pero no los que van a acudir a los colegios electorales. No sabemos qué va a pasar porque las encuestas están muy igualadas, llegan muy igualados los 2 candidatos, pero de momento los que apoyan a Donald Trump y él mismo han ido sembrando, Sara, durante toda la campaña la sospecha de fraude si él no gana estas elecciones.
Pues sí, y es una teoría que hemos visto cómo Donald Trump ha ido introduciendo cada vez más en sus discursos a medida que se acercaba este gran día, y también coincidiendo sobre todo con la transición entre Joe Biden y Kamala Harris, y la difunde además sin ningún tipo de reparo, denunciando un sistema corrupto y a través de anécdotas inventadas sobre las pasadas elecciones. And all of a sudden they had to readjust. There was a readjustment. Oh, and that happened in other places too. Aquí, por ejemplo, hablaba de presuntos reajustes que hicieron varios estados en 2020 y asegurando también que, como los demócratas le robaron las elecciones, ahora lo que hace falta es que haya gente que vigile este proceso. We don't need votes. We need somebody that can watch the votes and watch the steal. Gente que supervise el robo, aseguraba, diciendo que no necesitan votos. Una teoría que ha puesto también a muchos colegios electorales, lo hemos visto, bajo el punto de mira, y la complejidad del sistema de votación aquí en Estados Unidos, donde sabemos que cada estado tiene sus propias reglas y puede ser confuso, pues le ha dado también aún más alas para generar confusión. El Partido Republicano además ha interpuesto ya centenares de denuncias en varios estados del país, y un resultado muy ajustado sería para Donald Trump la excusa perfecta para no aceptar una posible derrota mañana. Sara, decíamos que los primeros colegios electorales abren a las 5 de la mañana, dentro de 2 horas y media, en el estado de Vermont. Los primeros que irán cerrando será a partir de las 7 de la tarde. Pero ¿cómo va a ser la noche electoral? ¿Cuándo podremos saber algún resultado? ¿Y se puede dar que terminemos la noche, que nos acostemos y no sepamos quién ha ganado? Bueno, a juzgar por las encuestas es complicado, porque al final todo dependerá de lo ajustados que estén los resultados en estos 7 estados bisagra de los que hemos ido hablando a lo largo de esta campaña, donde la diferencia va de unos pocos miles de votos, y cada estado, claro, al tener las propias reglas, pues cada estado funciona diferente. Por ejemplo, Georgia, Carolina del Norte, Michigan podrían proclamar al ganador en cuestión de horas esta misma noche, pero otros como Arizona o Nevada permiten, por ejemplo, votar por correo el mismo día de las elecciones, hoy mismo, y eso podría demorar el recuento hasta, no lo sé, 10-13 días, ¿no?, según calculan aquí los medios. Por ejemplo, en las pasadas elecciones tardaron 4 días en proclamar ganador a Joe Biden, era en pleno contexto de pandemia, se celebraron, recordemos, un martes, y lo supimos el sábado, justo después de acabar con el recuento de Pensilvania, el bisagra de los bisagras, aunque lo cierto es que es una excepción. En 2016 y en 2012 amanecimos ya teniendo un claro ganador. Veremos qué pasa, pero bueno, a ver cómo va todo. Sara, por si acaso, acuéstate, que a lo mejor mañana tenemos una noche muy larga. Estupendo. Hasta mañana. Luego. Descansa. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Bueno, buenos días, pues estamos emitiendo para España. Buenas noches para ti, porque además ha sido una tarde-noche larga, larguísima, porque lo mismo que ha pasado con Donald Trump, que se ha ido retrasando en todos los mítines que ha ido haciendo, porque ha ido acumulando retrasos. Serán 4 actos en una jornada. Lo mismo ha hecho Kamala Harris, y tú has estado en el último acto de campaña de la candidata demócrata, Que ha acabado siendo un mitin de casi 9 horas. El escenario no podía ser más icónico, la ciudad donde nacieron los Estados Unidos de América hace casi 250 años, Filadelfia, y en las escaleras donde se grabó la escena más conocida de la película Rocky, en el Museo de Arte de la ciudad. Toda una metáfora del esfuerzo, la superación y la lucha. Desde antes de las 3 de la tarde, cientos de personas hacían cola ya por la amplia y larga avenida que desemboca en el museo para poder ver a la candidata demócrata. La mayoría eran mujeres, era abrumadora la presencia femenina. Las mujeres se han convencido de que estas elecciones dependen de ellas. Ronda, por ejemplo, nos decía que ha llegado el momento de que los hombres dejen paso. Hopefully we'll have our first female president. What more could you want? Men have been doing it for a long time. I think it's time to turn over to a woman. El acto estaba preparado para que Kamala Harris llegase al filo de las 8 de la tarde y ha acabado llegando casi 4 horas después. Entre tanto, se ha ido entreteniendo a las decenas de miles de personas que se han terminado congregando con conexiones en directo en las pantallas gigantes con otros mítines que estaban protagonizando en esos momentos tanto Harris como Tim Walz, su candidato a vicepresidente, en otros puntos de ese mismo estado, de este mismo estado, de Pensilvania y de Wisconsin. También ha habido discursos de políticos locales y de artistas, raperos como por ejemplo el puertorriqueño Fat Joe. But I ask my people, mi gente latino, ¿dónde está tu orgullo? Where's your pride? Así llamaba al voto del 500.000 de latinos que tienen derecho a votar en Pensilvania. Le ha seguido otro puertorriqueño, Ricky Martin, y también Lady Gaga, que ha advertido de que mañana se va a escuchar a las mujeres en las urnas. For more than half of this country's life, women didn't have a voice. But tomorrow, women will be a part of making this decision.
Tras la actuación de Lady Gaga ha subido al escenario el marido de Kamala Harris y después la telonera estrella, la estrella mediática estadounidense Oprah Winfrey, quien ha presentado a la candidata a la presidencia, no sin antes recordar que cada voto vale oro mañana. Every single vote, every one is going to matter. That's why I've come to Philadelphia tonight. Y ya sí, con 3 horas y media de retraso, a las 11:34 de la noche aquí en Filadelfia, Kamala Harris se ha subido al atril en un ambiente de emoción desbordante, de sensación de momento para la historia, con apelaciones constantes a las mujeres y al voto. If you give me a chance to fight on your behalf as president, there is nothing in the world that will stand in my way. Harris decía que si los estadounidenses le dan la oportunidad de defenderlo, nada se interpondrá en su camino, pero les ha recordado que tienen que hacerse oír. And let us please remind everyone that your vote is your voice and your voice is your power. Ahora la palabra la tienen los estadounidenses, 244 millones están llamados a votar y 79 millones, Ángeles, lo han hecho ya por correo. Una pregunta, porque hemos tenido muchos problemas, el equipo de desplazados aquí a Estados Unidos, para saber dónde finalmente iban a pasar la noche electoral, dónde iban a tener el cuartel general los dos candidatos. Kamala Harris, ¿dónde va a seguir el recuento? ¿Dónde va a estar ella? Kamala Harris va a estar físicamente en Washington. Ella es de California, es senadora por California, ya votó por correo, lo ha contado en infinidad de mítines, pero ella va a estar en Washington hoy o mañana, ya no sé ni en qué día estoy, pero lo va a celebrar, o el acto de campaña principal que va a tener para los resultados va a ser en la Universidad de Howard, que es su alma mater, es en la universidad en la que ella estudió. Es un lugar lleno de simbolismo para la candidata y para la comunidad afroamericana. De hecho, Howard es una de las 100 universidades catalogadas como históricamente negras, que fueron creadas cuando había la segregación racial antes de las leyes de derechos civiles de 1964 para que los afroamericanos pudieran estudiar. Harris se graduó allí en Ciencias Políticas y en Economía, y allí es donde, si gana las elecciones, va a celebrar su triunfo. Miguel, estamos a martes, madrugada del martes, 2:42 aquí en Washington, te lo digo, porque es que más que nada, claro, porque es que es la jornada electoral, más que nada para que tengas claro que hoy se vota en Estados Unidos. Vale, me lo apunto. Descansa, que mañana también la noche será larga para ti. Hasta luego. Un beso, chao. Nos contaba ahora Miguel Ángel Muñoz Encinas dónde va a pasar la noche electoral Kamala Harris. En Miami está Nicolás Castellano. Nico, ¿sabemos qué va a hacer? ¿Cuáles son los planes para mañana por la noche de Donald Trump? Sí, Ángel, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Donald Trump va a estar en una de sus mansiones estupendas de Mar-a-Lago, en ese distrito, el que tiene un nivel de renta más elevado de todos los Estados Unidos, en Palm Beach, al norte de aquí donde me encuentro, del centro de Miami, y ahí lo va a hacer en 2 hoteles principalmente. Ha convocado por un lado a la prensa, con mucha prensa internacional, por cierto, a la que no ha acreditado, no permite entrar a esa supuesta fiesta que espera para esta noche, y también va a haber muchísimas fiestas privadas. Es habitual aquí seguir la noche electoral en restaurantes, en bares, como si fuera una final de la Champions o de un Mundial, y también en fiestas privadas. Aquí, por ejemplo, en Miami es muy conocida la fiesta de los republicanos, de los latinos pro-republicanos, en el Versalles, que es un sitio mítico de los cubanos que viven aquí en Miami. Nico, dame 3 minutitos, que me voy a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de la noche electoral y también del voto latino, porque ha sido una apelación constante de los dos candidatos durante toda la campaña electoral. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. Estábamos hablando con Nicolás Castellano, enviado especial a Miami. Nos estaba contando cómo estaba prevista que sea la noche electoral del candidato republicano Donald Trump. Y hay mucha preocupación, ahora me contarás si en Miami también, hay mucha preocupación, por ejemplo, que en Washington, por si el resultado no es del gusto de Donald Trump. De hecho, en todo el centro de la ciudad se puede ver como muchos comercios se han blindado sus cristales con maderas, puertas, cristales, ante la posibilidad de que haya algún tipo de disturbios si al final los resultados dan la victoria a Kamala Harris y evidentemente, como nos contaba antes la corresponsal Sara Canals, empieza a correr la confirmación de ese bulo que ha ido corriendo durante toda la campaña electoral, que es el del fraude electoral. Yo hablaba, Nico, de aquí de Washington, pero entiendo que ahí en Miami, que además es donde está el candidato, también se ha reforzado la seguridad.
Sí, se ha reforzado la seguridad, pero dado el resultado previsible, más que previsible, en Florida, donde casi siempre ganan los republicanos, la última vez ganó Obama en este estado, pues se espera que sea bastante tranquila la noche. No así, Ángels, en Arizona, donde hemos estado visitando precisamente este estado, entre otros motivos, por el miedo a la inmigración, uno de los tópicos, de los temas más importantes de esta campaña, pero también porque allí en Arizona se registraron algunos de los incidentes más graves de las pasadas elecciones, porque los trumpistas no aceptaban los resultados de los demócratas. Biden ganó por apenas 10.000 votos. Hemos visto ese dispositivo, drones, francotiradores, más hombres y más armas, que ha puesto en marcha el sheriff de Pima. My name is Chris Nanos, and I'm the sheriff of Pima County. Well, the first thing we Pima es el condado donde está ubicado Tucson, que es la segunda ciudad de Arizona. Chris Nanos, que es el máximo responsable de garantizar el derecho al voto, a un recuento pacífico y también la seguridad después de darse a conocer los resultados. Dice que hace 4 años vivieron momentos de mucha tensión. Hay que prepararse para lo peor, nos dice en su despacho, aunque confía Ángels en que impere el respeto, dice, a las leyes y a las libertades de este gran país, aunque reconoce que está muy preocupado con lo que pueda pasar, con lo que puedan pasar los hombres esta misma noche. Y comentábamos antes también, Nico, y ha sido una constante en toda la campaña electoral, esa apelación directa de los dos candidatos al voto latino. Son muchos y en sus manos pueden estar los votos decisivos, sobre todo en esos estados clave. Sí, incluso en lugares donde los migrantes son ya una parte mayoritaria de la población, como Arizona, Trump ha conseguido que esos propios migrantes y sus descendientes también tengan miedo a los que ahora cruzan la frontera. En la Universidad de Arizona preocupa mucho lo que pueda pasar este martes. Pero claro, ahora la cosa ha cambiado por muchas razones y sobre todo el tema del miedo a la migración. Preocupa, dice Jessica Retis, porque saben que es un estado clave señalado donde los seguidores de Trump intentaron negar esos resultados del año 2020, pero ese voto latino ha girado, como advierte esta profesora Jessica Retis, que es la directora de la Facultad de Periodismo en Arizona, y explica por qué es más fácil que nunca divulgar bulos. En un tiempo mis colegas politólogos hablaban de la desafección política, ¿no? Cuando intentaban ver el comportamiento electoral en países latinoamericanos. Yo quiero traer esta metáfora para hablar de la desafección mediática, sobre todo informativa. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido en la última década, digamos, ¿no? Esta confluencia de medios que se cierran, menos oferta informativa, pero a la vez medios que se cierran, por cierto, medios latinos influyentes en español que formaron parte de la decisión de hace 4 años de los electores, que fueron cerrados inmediatamente después de ese resultado. Insisten que Trump no necesita casi ya los medios de comunicación porque vierte su verdad en las redes sociales y con su red de seguidores. 10.000 votos decidieron Arizona hace 4 años, 1 de cada 3 papeletas allí es de manos latinas, un voto latino que ha ido cambiando mucho. Los latinos no es un bloque monolítico, y votan todo el mundo igual. Como sabes, en la Florida los cubanos votan de una manera, en los estados del oeste votan de otra, y entonces la segunda generación y tercera generación, aunque lleven el apellido Hernández, González, etcétera, etcétera, se consideran americanos y tienen los mismos problemas que un americano blanco. Entonces, es Julián Linares, español y ciudadano estadounidense, lleva aquí 50 años en Miami, explica cómo el voto latino es cada vez más diverso y reconoce que nunca había estado tan preocupado como en estas elecciones, aunque tiene esperanzas. Tengo esperanza de que hay una señora presidenta de los Estados Unidos, pero está todo tan igualado. También demócrata y latina en una plaza donde los latinos apoyan claramente a Trump. Hablamos con Uva de Aragón, escritora, ha sido profesora universitaria e influyente columnista por años de la comunidad latina. Ahora, a sus 80 años, teme el resultado. Yo tampoco me lo explico, porque todavía, aunque yo no voté por él, todavía en el 16, por todos estos factores que te explico, uno pudiera entenderlo. Por una especie de cansancio con los políticos tradicionales, le puede dar algunas vueltas. Pero después del 6 de enero yo sinceramente que no lo entiendo. Después de los hechos del Capitolio no entiende que incluso muchos de sus compatriotas latinos sigan votando a republicano. No entiende el voto latino pro Trump, cada vez más creciente y no solo en Florida, pero hay otras opiniones un poco más optimistas como la del ex asesor de Obama en sus triunfos electorales o de Nancy Pelosi, Federico de Jesús, que en declaraciones al hacer confía en el voto femenino y en los puertorriqueños. Ella también ha podido nivelar las encuestas en cuanto a los latinos, que hasta hace poco ella tenía encuestas que la demostraban con solamente 59% de apoyo
de los latinos. Para contexto histórico, Hillary Clinton sacó 63% del voto latino, el presidente Biden sacó 63% del voto latino en el 2020 y también Hillary Clinton sacó 67% en el 2016. Barack Obama. Kamala Harris, que ha ido mejorando las encuestas, esas expectativas en el voto latino. Son poco más de 300.000 electores, por ejemplo, inscritos de origen puertorriqueño en Pensilvania, a los que los demócratas confían todo en la victoria de hoy. 36 millones de papeletas, Ángeles, 36 millones de papeletas latinas que pueden decidir hoy en Estados Unidos las elecciones con más tinte racista de su historia. Nico, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Decía uno de los entrevistados por Nicolás Castellano, está todo tan igualado y claro, unas elecciones, Edu, tan trascendentales como estas, que mantienen el vilo, como decimos desde el principio, no solo a Estados Unidos, sino también a todo el planeta y que llegan tan igualadas y además con el convencimiento, porque además tú vas por la calle y vas preguntando y todo el mundo lo da por hecho, de que si el resultado no es favorable a Donald Trump, si Donald Trump no gana estas elecciones, esto puede tener consecuencias y las primeras consecuencias en forma de disturbios. Sí, si recordamos la anterior secuencia, 3 de noviembre del año 2020, el señor Trump pierde en unas elecciones iguales que estas el poder de continuar en la Casa Blanca. El 6 de enero del año 2021, sus seguidores asaltan el icono legislativo de Estados Unidos, que es el Capitolio. 4 años después, cuando todos pensábamos que la memoria de Estados Unidos y de también la humanidad prescribiría este personaje que salió de las televisiones y llegó a la Casa Blanca, hoy de manera preventiva sigue cuestionando el resultado durante todas las semanas previas a que se vote a lo largo del día de hoy en Estados Unidos, y en las horas previas ha seguido haciéndolo él y sus seguidores. Así que es verdad que todo se juega en 7 estados: Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, un estado tradicionalmente demócrata donde ganó Trump en 2016, Arizona, donde ganó Biden en el año 2020 siendo tradicionalmente republicano, Wisconsin y Nevada, donde el último presidente republicano que salió mayoritario en ese estado fue George Bush en el año 2004. Esos 7 estados tienen la capacidad, en su baile de un lado a otro, esto que les denomina estados bisagra, sí, de decidir a última hora del día de mañana quiénes van a ser, pues cuál de los dos candidatos va a ser el que más asientos tenga en el órgano legislativo encargado de elegir presidente. Yo creo que el mundo en vilo espera la decisión de un pequeño grupo, un reducido grupo de ciudadanas y de ciudadanos en Estados Unidos que van a decidir el destino del mundo, porque las implicaciones de la vuelta de este personaje indescriptible que es Donald Trump a la Casa Blanca en términos geopolíticos, en términos de seguridad y defensa, en términos comerciales, en términos económicos, en términos democráticos, en términos de garantías cívicas, son la noche y el día. No tiene absolutamente nada que ver una victoria demócrata con una victoria republicana, así que cruzaremos los dedos, estaremos muy atentos a todo lo que emita la cadena SER a lo largo de las próximas horas, porque creo que el mundo se juega su futuro hoy. Mariola, Víctor, dejadme que me vaya a publicidad y a la vuelta lo retomo con vosotros con esta reflexión que hacía Edu, que al final el futuro ya no solo de este país, sino del mundo entero está en mano de un pequeño grupo de electores, porque al final toda la incógnita se concentra en estos 7 estados que son los que pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Ya con esos datos del paro, Estefanía Salvatierra, en octubre el paro subió en casi 27.000 personas, la ocupación registra más de 134.000 nuevos trabajadores y eso quiere decir que es una de las mejores marcas de la serie histórica. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, 134.300 nuevos afiliados. Es la segunda mejor marca en un mes de octubre de la serie histórica, una cifra aupada un mes más por los profesores. 166.000 docentes han firmado un contrato otra vez porque el anterior caducó en verano. Tenemos más profesores y menos camareros. 48.000 profesionales de la hostelería han causado baja en la seguridad social con el final definitivo de la temporada estival, algo que se deja notar en el paro. Sube en 26.700 personas. Lo hace en todas las autonomías y es el sector servicios donde más aumentan los nuevos desempleados.
Antes de terminar este abierto, ampliaremos estos datos del paro y una última hora también que nos lleva hasta Albacete, porque se han encontrado restos humanos en la zona donde se estaban buscando los desaparecidos que todavía quedan después de la riada de Letur, en esa provincia de Albacete. Cristina Castellanos, buenos días, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los efectivos que conforman el operativo de búsqueda de los 4 vecinos que continúan desaparecidos en esta localidad han hallado restos humanos en la rambla del municipio, a menos de 1 kilómetro del casco urbano, el que fue la zona cero. Según ha podido saber Radio Albacete, los restos se han encontrado en el paraje El Barranco sobre las 6 de la tarde de ayer y todavía no se han identificado. A esta hora la Policía Judicial retoma esas pruebas de ADN para identificar de quién forman parte. Pues gracias, Cristina. Estaremos pendientes si hay algún tipo de identificación que les podamos contar. 9:02 de la mañana, 8:02 en Canarias. Seguimos en el abierto, seguimos con el análisis de esta jornada electoral que está a punto de empezar aquí en Estados Unidos. Víctor, con esa reflexión que dejaba Edu, al final es verdad que estamos todos muy pendientes de esos llamados estados bisagra, esos estados que son decisivos para que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro. De hecho, son los estados en los que se han volcado los candidatos, ya no solo en esta última jornada de campaña, sino a lo largo de toda la campaña electoral. Llegan a unas elecciones, al final de unas elecciones más que trascendentales, con todo muy abierto. Nadie sabe, Víctor, qué es lo que puede pasar. Sí, nadie sabe nada, ¿no? Se calcula que más de 800.000 americanos han sido encuestados para predecir el resultado electoral y sabemos que los partidos han gastado más de 2.800 millones de dólares en publicidad. Pero como dicen los expertos, la probabilidad de acierto es la misma que tirar una moneda al aire. Pero yo creo que es incluso peor que una moneda al aire, porque tan probable como que gane Trump o Kamala Harris es que la moneda caiga de canto y mañana no sepamos quién se sentará en la Casa Blanca, y efectivamente eso genera otra incertidumbre, ¿no? Porque es casi seguro que si Trump no gana va a desatar una guerra legal y es altamente probable que sus seguidores no acepten los resultados y desaten altercados, ¿no? Esto también es una doble, una triple, una cuádruple incógnita para los politólogos, ¿no? ¿Cómo se puede votar tan masivamente a un tipo que no respeta los códigos de decencia, que tampoco respeta el Código Penal y que intentó socavar la democracia, la alternancia democrática hace 4 años, ¿no? A un tipo como Trump, al que algunos de sus antiguos colaboradores consideran un fascista que puede acabar con la democracia, es decir, aproximadamente la mitad de la gente que trabajó con él no querría volver a trabajar y lo considera un peligro público. Esto debería pesar mucho en la conciencia de los votantes, ¿no? Que no solo es un tipo que da miedo, sino que efectivamente ha afectado el comportamiento de gente que trabaja con él. Y también es una incógnita cómo se ha podido quedar estancada Harris después de un inicio tan estelar, ¿no? Porque su mensaje político era muy centrista, era casi de centro derecha, y en términos de politología convencional, digamos que Harris domina la inmensa mayoría del espectro ideológico, desde la extrema izquierda hasta muy avanzado el centro derecha. Y Trump básicamente ocupa un nicho en el extremo derecha, pero desde ahí es capaz de movilizar básicamente prácticamente a la mitad del electorado, ¿no? En todo caso, siendo un poco optimistas, pues hay un elemento que se escapa a las encuestas y al que se está agarrando todo el mundo, los analistas de izquierdas de yo creo que todo el planeta, que es este famoso pulso de la calle, el sentir de la gente. Hay un diferente pálpito en los dos bandos acabada la campaña, el estado de ánimo parece muy alto en los actos de Harris y alicaído en los de Trump. El optimismo que se respira en los mítines demócratas podría arrastrar la movilización de 3 grupos clave que ya sabemos que apoyan tradicionalmente a Harris, como los jóvenes, las mujeres, sobre todo las mujeres, y por otra parte los votantes con estudios universitarios, pero estaba claro que aunque favorecían a Harris, igual no se iban a movilizar masivamente en estas elecciones como sí se movilizaron en 2020. Pues parece que podrían movilizarse. Y en ese sentido, pues todo el mundo se ha quedado pues muy sorprendido por una encuesta en Iowa que daba una ventaja a los demócratas, a Harris de 3 puntos de ventaja, y eso podría hacer pensar que quizás eso anticipa un resultado. Esa es la lectura positiva. La lectura negativa a la que se acogen los seguidores de Trump es que si miramos al pasado, al voto oculto en los comicios previos, este siempre favorece a Trump. Como a los partidos de ultraderecha en Europa, a Trump siempre le va mejor la noche electoral que las encuestas. Recordemos lo que pasó el año de la victoria de Trump, como ninguna encuesta había detectado ese fenómeno que terminó ganando las elecciones. Mariola.
Bueno, yo diría varias cosas. La primera, y vinculada con el candidato Trump, me uno un poco a las declaraciones ya de mis compañeros. Me sigue sorprendiendo escuchar esas afirmaciones que hace respecto de su oponente político, respecto de los inmigrantes, respecto de su posicionamiento en el mundo. La verdad es que no sé si es una cuestión de ser europeo o de qué, pero me llama la atención y me cuesta aceptar todavía que estemos asistiendo a un potencial presidente de los Estados Unidos con un discurso cargado de hostilidad y violencia verbal. En segundo lugar, yo diría que el votante de Donald Trump siempre ha estado hipermovilizado. En la medida en que la narrativa que sostiene este candidato es que se le robó las elecciones del 2020, ahora es su oportunidad y, por tanto, ha conseguido mantener a todo su votante con esa máxima de prietas las filas porque es nuestra oportunidad. Y por lo que se refiere a la candidata demócrata, este era también un reto para ella, ¿no? Y este fue uno de los desafíos que tuvo el Partido Demócrata, porque hay que recordar que tuvo que cambiar al candidato a medio partido. Y el debate era si Harris era capaz de aglutinar en torno a su persona y a lo que significa como icono político todo ese espectro de votante del Partido Demócrata, que es un espectro muy amplio y que al parecer Biden sí en su momento aglutinó todo ese voto y había dudas de si Harris podría hacerlo. Bueno, pues estamos a unas horas de saberlo. Hay que recordar que son 240 millones de votantes aproximadamente los que decidirán quién vaya a ser el presidente de los Estados Unidos. Se ha señalado ya, son 7 los estados bisagra, pero hay que recordar que no todos los estados bisagra ni siquiera valen lo mismo, porque por ser un modelo electoral, el americano, que es mayoritario, el que gana el estado en cuestión se lleva todos los votos, todos los escaños, diríamos en nuestro argot electoral, todos los compromisarios en el argot americano que harán posible la votación del presidente de los Estados Unidos. Y Pensilvania, uno de los estados bisagras, es el que más compromisarios votos acumula, que son 19, ¿no? El presidente de los Estados Unidos o la presidenta de los Estados Unidos tendrá que sumar 270 votos electorales para poder lograr el objetivo. Y una última cuestión, Ángels, a mí me preocupa no tanto los disturbios, y yo no pondría tanto el acento ahí, porque podemos estar generando eso de la profecía autocumplida, ¿no? Pero sí, si gana las elecciones Trump, ya no es el mismo Trump de hace 4 años. Entonces era alguien, digamos, inexperto en la administración, inexperto en lo que es cómo se pilota un Estado y las resistencias que un Estado democrático tiene a un líder más o menos disruptivo. Hoy es un presidente, hoy podría ser un presidente ya experimentado, sabiendo, por tanto, qué botones desactivar para deteriorar ya todo el sistema democrático. Para mí ese es el auténtico riesgo. De todas formas, María, dices no poner el acento en los disturbios, que puede ser una profecía autocumplida, pero es que a mí me parece muy destacable. O sea, venir a cubrir unas elecciones en Estados Unidos y ver las principales avenidas de Washington con muchas puertas valladas y con muchos cristales vallados, como si estuviéramos cubriendo las elecciones en una, no sé, en un país completamente diferente. Aquí es el tema que más habla la gente, o sea, es lo que más le preocupa, entre otras cosas, porque tienen el precedente, porque saben lo que pasó cuando Donald Trump no aceptó unos resultados electorales, y este es el miedo que hay ahora, y o sea, es una cosa evidente y que está en la calle, ¿eh? Sí, no, mi apreciación no era tanto para ignorar una realidad que existe y de la que hay que informar y por supuesto que hay que analizar. Pero me preocupa un poco que también estemos aceptando como una hipótesis ya válida que un candidato asuma ese escenario como improbable: o gano o reviento el sistema, ¿no? No sé cómo afrontar ese análisis sin caer en esa advertencia que señalaba, ¿no? De la profecía autocumplida. Sí, de la profecía autocumplida, ¿no?
Sí. Edu, que creo que vas a decir algo. Y después voy contigo, a mí me parece sintomático, porque es verdad que no existe un precedente en la historia de Estados Unidos, no al menos que sepamos o que recordemos, de un candidato democrático con comportamientos antidemocráticos. Un comportamiento del proceso, un candidato dentro del proceso democrático que presagia un comportamiento antidemocrático. Y casi con una estrategia. Y si no lo gano, el resultado no será aceptado. Me presento y si el sistema no me elige a mí, me llevaré por delante el sistema. Me presento y si el órgano no tiene para mí el mayor número de votos, me llevo por delante o asalto el órgano. Que este tipo de perfil y que este proyecto de destrucción del modelo vaya a tener tantos millones de votos, pues antes citaba a los politólogos Víctor, estará más que anunciado y analizado por parte de la politología qué pasa para que en un sistema democrático consagrado, de un país que nació democrático y que continúa siendo lo democrático hace algo más de 240 años, pues tenga dentro de sí la posibilidad de repetir algo que ya está probado. Hay un instante de inocencia electoral cuando no ves o no eres capaz de intuir el recorrido completo del mandato de Trump cuando se presenta por primera vez en 2016. Pero hoy los estadounidenses que le van a votar saben bien lo que votan porque ya estuvo 4 años en la Casa Blanca. Entró en la Casa Blanca, estuvo en la Casa Blanca y no supo salir de la Casa Blanca, sino que hubo que echarle y hubo que contener a sus manifestantes y hubo que utilizar armas de fuego en el Capitolio, asaltado por quienes le seguían y quienes formaban parte de sus candidaturas. Y Víctor ha señalado un elemento que a mí me parece significativo. Más de la mitad de quienes trabajaron con él, que es algo así como si en un presidente español, más de la mitad de los miembros de su gabinete, de los ministros, del Consejo de Ministros, de los diputados en el Congreso, deciden que no hay manera de continuar con ese señor porque ese señor es un peligro público. Bueno, pues ese señor puede sacar hoy un montón de votos y en los estados bisagra que hemos citado ya mucho a lo largo de la mañana, pues las encuestas dicen que está muy apretado. No hay una claridad democrática significativa como para ir tranquilos a unas urnas. Y recordemos, hasta hace 6 meses, antes de que el Partido Demócrata decidiera dejar atrás la candidatura de Biden, que daba señales de agotamiento, y cambiar la candidatura hacia Kamala Harris, su vicepresidenta, este señor tenía 26-30 puntos de distancia con respecto a los demócratas. Por tanto, es evidente que hay mucho en juego en una noche como la que se va a vivir en Estados Unidos. Víctor. Sí, es muy curioso porque, como comentaba Edu y Mariola, a ese señor Trump no lo elegiríamos como policía para vigilar el tráfico en la esquina, no lo elegiríamos como conductor del autobús para nuestros niños, no lo elegiríamos para ningún tipo de actividad pública y, sin embargo, puede ser o tiene opciones de que lo elijan para la máxima responsabilidad política en el planeta, ¿no? Un tipo sexista, racista, delincuente, abusón y que no respeta la democracia. Evidentemente, la culpa no es solo de Trump. Hay un entorno mediático que importa, las redes sociales pues amplifican la desinformación, etcétera, pero el problema de fondo no son yo tanto los bulos, sino por qué hay tanta gente en Estados Unidos que se cree los bulos, ¿no? Mariola ha hablado de una palabra que me parece muy clave, advertencia, ¿no? Porque hemos de advertir, y esto es una advertencia para todas las democracias del mundo, lo que puede ocurrir, la dinámica donde nos lleva la polarización. Estados Unidos ya no hablan de polarización, hablan de cómo la polarización ha mutado en hostilidad entre dos grupos sociales, ¿no? Y esto va por fases y pensemos que algunas de estas fases yo creo que ya nos encontramos en otros países. La primera fase es que la gente se vuelve cínica hacia los políticos. Recordemos lo que ha pasado en España, pues, o está pasando muy recientemente, ¿no? Cínicos hacia los políticos. Luego empiezan a convertirse los ciudadanos en cínicos hacia las instituciones. También lo estamos viendo en algunos puntos de España, ¿no? Por la tragedia de Valencia, etcétera. Empiezas a atacar a todas las instituciones políticas y luego al final lo que se produce es el odio hacia el grupo contrario, los oponentes, los votantes de ese partido que tú consideras que es responsable de todo el desastre, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ocurre. Es un proceso que lleva muchos años. En Estados Unidos llevan décadas las encuestas midiendo cómo los ciudadanos van perdiendo poco a poco la confianza en las instituciones públicas y la confianza pues en todo, en los hospitales, en los colegios, en toda la red pública, y cómo van desconfiando incluso de sus propios conciudadanos y crea pues
pues una sociedad pues muy individualista, donde todo el mundo desconfía de todo el mundo y ahí te abrazas al hombre fuerte, ¿no? Yo creo que eso es muy peligroso porque lo estamos viendo en muchos otros países. Ahora bien, confiemos en que, pues bueno, ese impulso final, esa emoción que están metiendo los demócratas en la campaña, pues haga cambiar un poco las tornas y tengamos una buena noticia esta noche. Bueno, ojalá la tengamos esta noche. ¿Ibas a decir algo, Sí, no, que las tendencias muy breve, por favor, que tengo que ir a publicidad. Sí, que las tendencias de erosión a la democracia son globales y que hoy yo creo que una militancia democrática es la prueba más evidente casi de ser no sé si un revolucionario, pero desde luego alguien con cierta cultura y con cierto compromiso con la sociedad, ¿no? En el abierto, Víctor Lapuente, Marielo Orrea y Eduardo Madina. Ha pasado una semana. Es algo descomunal que yo no había visto en toda mi vida. Diciéndonos a mí y a mi marido que mi hermano le había llamado y realmente le ha llamado pues para despedirse. Estamos aquí encima de los camiones, encima de un camión, somos 8 personas, una persona mayor. Hoy se cumplen 7 días desde que todos los sonidos fueron las riadas, los testimonios de cientos de personas atrapadas, el desastre sobre la provincia de Valencia. Hoy se cuentan allí 211 muertos y un número todavía desconocido de desaparecidos. Juan Magraner, buen día. Buen día. Magraner, tú estás en Utiel, has vuelto a Utiel, ese municipio del interior de Valencia donde empezó todo al desbordarse el río Magro. Una semana después, ¿cómo está Utiel? Pues con la luz la cosa cambia. Recorriendo el pueblo se hace más evidente el contraste al que me refería yo antes. Zonas de absoluta normalidad y de golpe el barro, la calle cortada, viviendas destrozadas en los barrios afectados. La pregunta de cuántas viviendas habrá que demoler, porque 150 familias se han quedado sin casa. ¿Cuánto costará tapar los boquetes en el asfalto? El ir y venir continuo, constante de tractores, de vehículos del Ejército, de la Guardia Civil, de Protección Civil, de personas con palas, con botas de agua. Eso no para. Hace una semana el Magro había crecido y a Carolina, más o menos a estas horas, le pilló trabajando y nos decía, los niños no habían ido al colegio, menos mal, no esperábamos tanto. Nos lo contaba así. Quizás pensábamos que no iba a llegar mucho el agua o quizás pensábamos que como se ha desbordado el río, pero ha sido solo en el pasillo y así, pero que se fuera a salir y que fuera a venir agua de todos lados, no, eso no teníamos previsto, la verdad. Y pues nada, esto fue terrible porque también ha cobrado muchas vidas, hay personas que están sin vivienda, hay personas que... Una semana ha pasado y Gregorio, solo medio metro de agua en la planta baja de su casa, nos insiste y nos subraya, aún se emociona al recordar y tiene una opinión muy clara. Él cree que la polarización política ha tenido mucha culpa de lo mal que se ha gestionado después este desastre. Una imprudencia muy grande de los políticos por no querer hacer alerta 3, hiciesen cargo y que viniesen todos a ayudar. Solamente han querido ser ellos los únicos y eso es imposible. Y aquí, gracias al alcalde, los chiquillos no fueron al instituto porque a las 2, que ellos salen a las 3, hubiese sido horrible porque ya había casi medio metro de agua. O sea que, ¿para qué hablar de política? Gracias a Dios, el ejemplo que nos ha dado la juventud. Hoy, una semana después, el primer alcalde que avisó visitará los barrios arrasados y el instituto destrozado. Juan, gracias. Un abrazo. Pues vamos a esa parte política, porque cumplida la semana y entre la presión también de su propio partido, ahora lo contaremos, ayer el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, decidió pasar del entendimiento y la concordia a la ofensiva. Radio Valencia, Julián Jiménez, buen día. Buen día, Ángels. Hasta ahora, cada vez que había tenido ocasión, él mismo había destacado la colaboración con el gobierno central, la atención que se daban a sus peticiones, incluso vimos comparecencia conjunta en pleno entendimiento con Pedro Sánchez, pero ayer en la COPE, Carlos Mazón quiso sacudirse las culpas que algunas voces críticas le cuelgan y para eso señaló a dos instituciones que dependen del gobierno central, aunque no son el gobierno: la Unidad Militar de Emergencias, la UME, es decir, el Ejército, y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sí, en esa entrevista en COPE, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmó que el martes pasado, a las 3:21 de la tarde, antes de la revolución meteorológica que se desató en la provincia, así lo llamó, pidió que se activara la UME y reclamó toda la ayuda posible.
Ahora, cuando usted me pregunta qué sintió cuando el gobierno, digo, si se necesita ayuda, que la pida. Está pedida desde las 15:21 toda la posible. Y son los mandos operativos militares los que lo van detectando. ¿Cómo va a depender que venga un soldado más, que venga un destacamento más de un político? Es imposible. Tendríamos los peores protocolos de actuación y la peor operativa, el peor sentido común de la historia. No solo eso, aseguró también que la Confederación Hidrográfica del Júcar desactivó 3 veces la alerta de peligro de desbordamiento el pasado martes a las 2, a las 4 de la tarde, mientras que el 112 no la desactivó, dice. Por eso pudo pedir la ayuda de la UME en Utiel. Asegura Mazón que el mensaje de aviso a la población se envió solo media hora después de que la Confederación trasladara la alerta. A pesar de que la Confederación Hidrográfica del Ministerio de Transición Ecológica llegó a desactivar la alerta hidrológica 3 veces a lo largo de ese día, jamás el 112 la desactivó y mantuvo a través de sus sistemas de comunicación, de su web, de sus servicios y de sus redes esa alerta hidrológica. Mazón, en su comparecencia anoche, tras la reunión del Pleno del Consell para aprobar las primeras líneas de ayudas, aseguraba, y es literal, que es momento de la unidad y no de los cálculos políticos. Julián, gracias. Un saludo. Después de estas declaraciones de Carlos Mazón, del presidente de la Generalitat, las respuestas. Primero, la UME. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Compareció el general jefe de la unidad militar de emergencia y dio la vuelta a la versión del presidente Mazón. Dejó claro que su trabajo depende, y en este caso con lo que estaba pasando en Valencia, dependía de las decisiones que tomara la comunidad autónoma, y que si se tardó más en actuar fue porque tenía que esperar precisamente la atención de ese gobierno, la atención del gobierno de Mazón. Sí, la secuencia, Ángeles, que narra el jefe de la UME desmonta punto por punto el reproche del presidente Carlos Mazón. Lo hemos escuchado en boca del gobierno, en palabras de ministros, pero ahora es un técnico, un teniente general, quien detalla por qué la UME no llegó antes y por qué su radio de acción de inicio se limitó a Utiel y Requena. Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma. Es el director de la emergencia quien nos dice en este sector o en este otro. A partir de ahí, como unidad militar, como unidad de las Fuerzas Armadas, empezamos a actuar con nuestras órdenes. De hecho, antes incluso de que la Generalitat Valenciana activase a la UME, su jefe, horas antes, ya ordenó un primer batallón de 500 soldados que se preparasen. ¿Saben ustedes lo que tardaron mis soldados desde que yo di la orden de salir hasta que salieron? 15 minutos. El teniente general Marcos alertó incluso a 1.000 militares de la UME para que se movilizasen en toda la provincia de Valencia, pero el margen de acción dependía y depende del mando operativo del gobierno valenciano. Yo puedo tener 1.000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza. Por eso el máximo responsable de la UME no solo daba ayer la cara por los suyos, sino que también se mostraba, Ángels, algo dolido por esas insinuaciones de la Generalitat sobre la falta de respuesta de la UME. Estamos en cada puerta, en cada calle, y en la que no hemos estado hoy, estaremos esta tarde o estaremos mañana, porque no nos podemos mover con la facilidad que quisiéramos. El máximo responsable de la UME dio ayer todo lujo de detalles, no evitó ninguna pregunta, pero en cambio, Ángel, sí, es cierto que no quiso valorar si activar ahora mismo a estas alturas la emergencia nacional, como reclama el Partido Popular, mejoraría algo la gestión de la crisis. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Respuesta de la UME a las palabras de Mazón, y también contestó el otro órgano en el que se escudó Mazón para tomar las decisiones, dice que tomó, y es de carácter técnico ese órgano, que es la Confederación Hidrográfica del Júcar. Javier Ruizola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Mazón les acusó de retirar las alertas por la crecida del agua, y la Confederación le responde que ni eso ocurrió así, ni esa es su competencia, porque las confederaciones hidrográficas no emiten alertas. Sí, no solo no se encargan de las alertas, esa es una decisión ejecutiva, en este caso de la Generalitat. Es que para colmo solo proporcionan datos, Ángeles, 2 en concreto: el de pluviometría, cuánta lluvia cae, y el de aforo, en qué nivel están los ríos, y ambos se reportaron. Pedir que la Confederación del Júcar dé la alerta es como decir que la EMET declare el estado de alarma. En fin, son órganos informativos, son órganos que informan, pero las decisiones son de los ejecutivos. Y esta es la información que se reportó. Vamos a hacer cronología, Ángeles. Todas las confederaciones cuentan con un sistema automático de información hidrológica, se llama SAIG, y a las 29, el primer día de la catástrofe, a las 12:07 de la mañana, a las 12:07, la Confederación reporta que la Rambla del Pollo ha alcanzado 264 metros cúbicos por segundo. 264 metros, Ángeles, es el doble del llamado umbral 3, el que debe dar lugar a avisos. Y en un email al que ha tenido
acceso láser, esa confederación dice la tendencia es ascendente. Doble del umbral y ascendente. Este es el primer dato, aforo. Segundo dato, el segundo dato es pluviometría y la estación reporta 217 litros por metro cuadrado de lluvia a esa hora. Es 6 veces la cota máxima registrada ese año allí. Así que a las 12 de la mañana ya se demuestra que algo va mal. Ese ruido, ese río suena efectivamente así. Y a las 12:30 la crecida es ya tan evidente que el Centro de Coordinación emite una alerta hidrológica. Y aquí Mazón se ha hecho un lío tremendo porque a esas horas decía que no había alerta hidrológica. Las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica y todos muy pendientes y todos muy... Lo cierto es que sí la había en aquel momento. La alerta hidrológica simplemente es no se asomen a barrancos, no se asomen a zonas de riesgo. La Confederación manda 3 emails más, 13:20, 14:35, 15:50, diciendo ahora baja el caudal, pero a las 15 horas vuelve a aumentar y a las 17:30 el caudal ya supera el de la mañana, otra vez 264 metros. Y la Confederación le dice por escrito, para su conocimiento, la crecida está siendo muy rápida. No se emite nada, no pasa nada. Y a las 6 de la tarde, Mazón da rueda de prensa con el agua ya subiendo. Mazón dice que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Son fantásticos, dice. 1 hora y 25 minutos después, Ángels, a las casi 7 de la tarde, 18:55, ya no estamos hablando de 200, estamos hablando de 2.200 metros cúbicos. Son 15 veces ese umbral número 3. Es tan brutal el caudal que arranca los sistemas de medición. Lo último que llegan a marcar son 2.282 metros cúbicos. Ángels, la alerta de la Generalitat a la ciudadanía iba a llegar a las 8:12. 8 horas y 4 minutos después del primer aviso de la Confederación, 1 hora y 17 minutos después del último aviso de la Confederación, a las 8:12. La información estuvo, la información se proporcionó, de hecho es pública, todavía está colgada en la página web, en el sistema de alerta hidrográfica. Que no se utilizara es efectivamente otra historia. Javier, gracias. Un abrazo. De hecho, es que esta retahíla de ataques de Mazón vino de la mano de la decisión del presidente de su partido de verbalizar algo que ya se manejaba, pero que todavía no había adquirido el cuerpo de que Feijóo lo pronunciara con claridad y públicamente. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Claro, porque el líder del Partido Popular pidió declarar la emergencia nacional, le puso voz por primera vez a esa idea que implicaría apartar a Mazón de la gestión de la catástrofe en contra de su voluntad, y eso ha generado al menos incomodidad en el PP valenciano. Sí, una incomodidad que no ocultan fuentes del Ejecutivo valenciano, porque la propuesta de Génova supone toda una impugnación a la estrategia de Mazón, que en ningún caso, dicen, pedirá una declaración que le entregaría, como dices, la gestión de la crisis al ministro Marlaska. Una declaración de emergencia nacional que pedía ayer así el líder del PP. Seguimos solicitando, como hicimos desde el primer día, la declaración de emergencia nacional, y si se decide, tiene nuestro apoyo. Aunque Feijóo decía que el PP lleva pidiéndolo desde el principio, lo cierto, Ángels, es que hasta este fin de semana Génova no había puesto esta opción, la de la emergencia nacional, encima de la mesa. Y de hecho Feijóo hacía esta petición públicamente ayer por primera vez. Recordamos que Carlos Mazón no ha solicitado esta declaración en ningún momento y, como decíamos, no planea hacerlo ahora. También el Gobierno descartaba ayer esa vía. Yo creo que la cooperación entre administraciones, que creo que es el camino, que además aconsejan también los expertos. Hablaba así el ministro Bolaños, mientras en las filas del PP crece el convencimiento de que Feijóo, con este movimiento, con esta petición, está en realidad soltando lastre con Mazón, y después de haberle defendido la pasada semana, ahora ha querido, dicen algunas fuentes, dar un giro de timón y trazar un cortafuegos frente a una gestión, la de Mazón, cada vez más cuestionada. Mariela, gracias. A vosotros. Pues parece, Mariola, que la crisis de la Dana está haciendo mella en el Partido Popular. Efectivamente. Mira, yo creo que hay evidencias de que el liderazgo de la gestión de la tragedia ha desbordado al presidente de Valencia, y lo ha hecho desde etapas muy tempranas. El martes ya se ha probado, el martes de la semana pasada ya se ha probado que se cometieron errores inexplicables, pero que también una semana después
no han sido todavía explicados. Yo creo que 4 días después, el sábado, el presidente Valencia presentó un modelo de cogobernanza de esta tragedia ciertamente extravagante, donde pretende, bajo su delegación, y lo dijo así textualmente, colocar a los ministros bajo el mando de los consellers. Esto es inédito en lo que son los estudios de gobernanza. Desde el momento en el que los ánimos de la ciudadanía se desbordaron el domingo con la presencia de los reyes y el presidente del gobierno en las calles de Valencia, el presidente de Valencia lo único que ha hecho es poner el ventilador y tratar de embarrar a todo organismo público que ha considerado pertinente en unas declaraciones que se han demostrado que son o falsas o directamente son mentira. Entonces, ¿cómo juzgar todo esto? ¿Y cómo operar a partir de ahora? Se le quita el mando, se le quita y se le aparta de facto, aunque no de iure, se le mantiene a pesar de todo lo que ya sabemos. Bueno, yo honestamente creo que la eficacia de la UME no debe estar supeditada a una persona que ha demostrado ya una semana después que tiene serias dificultades, por no decir una probada incapacidad, para gestionar esta tragedia. Y esta es para mí la visión de todo lo que estamos viendo. Y lo que sí parece, Víctor, es que Alberto Núñez Feijóo no tendría problema en dejar caer a Mazón. Sí, yo le agradezco algunas cosas que dijo Feijóo, ¿no? El afán constructivo de algunas propuestas, como el Plan Valencia para reconstruir las zonas afectadas, etcétera, pero yo creo que el Partido Popular está muy despistado, ¿no? Sufre por sus incoherencias entre unos dirigentes y otros, Mazón pidiendo la cogobernanza, Feijóo la centralización, pero es que luego también se cuestionan entre ellos mismos, ¿no? Cuesta casar las declaraciones calientes de Feijóo la semana pasada, arremetiendo contra parte de la Administración General del Estado, cuestionando organismos técnicos como la EMET y las conferencias hidrográficas, con la de ayer, pidiendo que se le entreguen más poderes a la Administración General del Estado, en concreto al Gobierno, y muy en particular al Ministro del Interior, declarando el estado de emergencia, ¿no? Yo creo que en el país donde todo el mundo lleva un seleccionador nacional dentro, ahora resulta que también todos somos coordinadores de emergencias y sabemos que lo que hay que hacer es esto, ¿no? Y declarar estado de emergencia. Yo creo que la naturaleza de la tragedia es evidentemente nacional, pero eso no quiere decir que la mejor respuesta sea que el Gobierno nacional le quite las competencias a quien tiene el conocimiento sobre el terreno, sino que, como sugieren los expertos, lo mejor es que mande quien conoce ese terreno, y si le faltan recursos se les facilita, ¿no? Yo creo que puede haber críticas razonables a los centros de coordinación operativa de protección civil de las comunidades autónomas. Quizás debemos plantearnos todos si a lo mejor los estatutos de autonomía de muchas comunidades autónomas corrieron demasiado en copiar al País Vasco y demandar la competencia de protección civil, cuando a lo mejor no tienen los recursos suficientes, pero es una discusión que ahora está fuera de la mesa, ¿no? Yo creo que en estos momentos lo que hay que hacer es ponerse todos a trabajar con la situación actual, ¿no? Y lo que vemos es que Mazón, y en esto coincido plenamente con Mariola, está desbordado. Es verdad que hay que entender el contexto, es un fenómeno absolutamente extraordinario. Por el Barranco del Pollo pues pasó 5 veces más agua que en el río Ebro, eso es para darnos una imagen, pero cuanto más desbordado estás, también peor actúas, que es lo que está pasando con Mazón, ¿no? Más intentas aparentar que eres capaz, precisamente, más intentas ser asertivo en tus críticas a la UME o a las conferencias hidrográficas, pero eso es pegarte un tiro en el pie, que es lo que está haciendo, o lo que hizo ayer Mazón, porque no te puedes enemistar con quien te está ayudando, ¿no? No puedes morder la mano que te da de comer, no puedes golpear el tubo de oxígeno que te permite respirar, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Pero la culpa yo creo que no es de la política, sino de políticos que están demasiado preocupados por su exposición mediática. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Víctor Lapuente, Mariola Orrea y Eduardo Madina, que creo que ya hemos recuperado. Estábamos hablando, Edu, de la gestión de toda la crisis por parte de Eduardo, de Carlos Mazón. Eduardo Madina es el que va a hablar ahora, de Carlos Mazón, y esa sensación de que el Partido Popular, de que Alberto Núñez Feijóo no tendría ningún problema, bueno, para dejarlo caer, para distanciarse de él al menos. Sí, a mí me hubiera gustado escuchar al señor Feijóo el primer día dando todo el apoyo al Gobierno de España para la declaración del estado de alarma.
que como sabemos está escrito en el artículo 116 de la Constitución, se aprueba por decreto en el plazo de 15 días y si se tiene que renovar, todos lo recordamos, de la pandemia del COVID, pues hace falta una votación en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y me hubiera gustado ver que se ponía al servicio de la coordinación entre administraciones, porque empieza a ser un clásico en este país, no sé por qué, que cada vez que hay una gran emergencia, la del COVID derivó en lo mismo, igual que esta, que es la mayor emergencia, vamos a decir, por un fenómeno natural que hemos conocido en décadas y décadas. Empezamos hablando de la tragedia y terminamos hablando de competencias. Y pretendemos que la gente entienda de competencias concurrentes, competencias descentralizadas, competencias de un sistema complejo de distribución del poder, como es el modelo autonómico español. Y a mí lo que me hubiera gustado es que se declarara el estado de alarma el primer día con el apoyo completo del señor Feijóo como líder de la oposición, que dejara de enredar en el debate político, que es a lo que se ha dedicado, y hubiera puesto sus 130 y tantos diputados al servicio de sacar, con lo que hubiera hecho falta en términos de urgencia, mano a mano con el gobierno central, porque si la mayor emergencia por un fenómeno climático o un fenómeno natural de la historia de España no es una situación de alarma, que lo es indiscutible y se entiende mal, uno, que no se haya declarado el estado de alarma el primer día, dos, que el primer partido de la oposición con su líder Alberto Núñez Feijóo no hubiera dado todo su apoyo al gobierno central. Tres, que el señor Mazón no hubiera pedido una coordinación completa con el gobierno de España y si se hubiera colocado coordinadamente la administración cercana al territorio con el que tiene el control en una situación de alarma o de alerta como es esta que está viviendo en este caso pues la comunidad valenciana y también la comunidad de Castilla-La Mancha, y se hubiera acertado más en mecanismos de coordinación para evitar que 6 días después las imágenes de las zonas afectadas sigan siendo las que son. Desde mi punto de vista, Ángel, se entiende muy bien el enfado de la ciudadanía que vimos el domingo. No se entienden las actitudes violentas, que son todas condenables. Sí. Da igual quién las ejerza, pero desde luego el descontento se entiende porque la coordinación y el debate sobre competencias está fuera de lugar en un momento de emergencia nacional como el que estamos viviendo. Yo estoy muy de acuerdo con Breve, por favor. Sí, con la exposición de Eduardo, y aunque el debate de competencias puede ser un debate complejo, para explicarlo creo que lo que no es bien sencillo es las pruebas de errores que ha cometido el presidente de Valencia en relación con la gestión de esta crisis. Y digo más, me encantaría conocer a esos expertos que dicen que en una tragedia de estas características y con impacto e interés nacional sigan sosteniendo que quien tiene que pilotar esta gestión es alguien que probadamente no ha demostrado que tiene dificultades para hacerlo. No conozco a ningún experto que haya salido en antena a defender esto. Dos cosas, Edu, que se te escuchaba de lejos. No, digo que igual son los mismos expertos, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Mariola, igual son los mismos expertos de la pandemia, que no existían, ¿sabes? Ya. La coordinación entre administraciones. Y se repite. Y Víctor. Muy brevemente, sí, a mí la cogobernanza me parece fabulosa, pero para mí cogobernar no es que dos administraciones se comuniquen mediante declaraciones ante los medios diciendo pido 30.000 millones. La cogobernanza yo creo que exige una coordinación discreta y continua, no pública y abrupta como estamos viendo estos días. Por eso me parece que transmite la sensación de desgobierno, a pesar de que yo sigo pensando que es seguramente en estos momentos la mejor solución. Para situaciones futuras quizás se puede declarar el estado de emergencia, etcétera, ¿no? Pero en estos momentos yo creo que sería saltarse las convenciones y las normas y las costumbres habituales y que se encargue la comunidad autónoma. Yo creo que para este caso sí, en el futuro, y esto es lo que habrá que estudiar, seguramente podemos arbitrar otro tipo de mecanismos, ¿no? Pero yo creo que saltarse las convenciones es lo que menos no hay ninguna convención, Víctor. No hay ninguna convención. Dejadme porque hay dos cosas que quiero contar todavía, y es que mientras estamos hablando de todo esto, la gente sigue luchando sobre las calles para intentar recuperar en lo que puede la normalidad. Dos cosas, y es que hoy empieza a funcionar en Paiporta, que es una de las localidades más afectadas, una lanzadera entre la capital y ese municipio, un recorrido que durante toda esta semana quien ha podido lo ha tenido que hacer a pie. Bueno, pues se ponen autobuses para poder hacerlo. En alguno de esos autobuses es posible que viajen chicos y chicas que vuelven también a clase. Hoy hay un puñado de municipios que en ese camino, en intentar recuperar algunas cosas que antes eran su cotidianidad, esta mañana reabren los colegios. En Castellar, una pedanía del sur de Valencia, está Jessica Crespo. Jessica, buen día.
Hola, buen día. Pues Castellar es hoy un lugar, un municipio de contrastes, porque mientras se sigue luchando por eliminar el barro de las casas y se ve el nivel de donde llegó el agua, ha podido reabrir un centro educativo de los 4 que tiene Castellar, que es una pedanía al sur de Valencia. Los otros 3 están completamente inservibles hasta el momento, sobre todo, nos decía la alcaldesa, uno de educación especial que ha quedado muy dañado, pero el Colegio Público de Infantil y Primaria de Castellar ha podido reabrir sus puertas a las 9:30. Son más de 300 niños y niñas los que van a volver tras una semana que les parece un siglo. Muchos de ellos nos contaban a las puertas encerrados en casa. Hemos hablado con algunos de ellos y de ellas. Nos contaban esto que escuchamos. Diego y Lucía. En casa, sense cole y preocupats pels seus amics. No, no, estaba mejor en casa. Los primeros días, cuando vi el barro en la calle, estaba todo inundado. Estaba como donde estaba aquí mi piso. Abajo en la calle, los chavales pues, que también quieren recuperar en cuanto puedan la normalidad. Hoy empiezan los colegios, insistimos, en muchos lugares. Quedan muchos sitios que todavía no, pero hay algunos que podrán ir ya al colegio. Jessica, muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Y luego está el trabajo. Ayer ya anunció Yolanda Díaz la puesta en marcha de ese llamado escudo laboral, un plan que recuerda al de la pandemia con los ERTEs, y lanzaba una advertencia. La ministra de Trabajo a aquellas empresas, dice que ella sabe de casos que se dan, aquellas empresas que obligan a los trabajadores, a pesar de las circunstancias, a volver a su puesto de trabajo. Aida Bao, cuéntanos, porque tú has hablado con algunos de estos trabajadores. Buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, vecinos de zonas en las que el barro aún lo inunda todo, como Juanma, que es de Sedaví y trabaja a unos cuantos kilómetros de su casa. Trabajo en una empresa de imprenta haciendo bolsas de papel y nada, pues nos llamaron ayer. A partir de hoy quería que fuéramos todos a trabajar. Entonces, claro, yo no tengo vehículo. Yo les propuse o que nos metieran en un ERTE o que mandaran un autobús. Hay quienes piden a sus empleados que vuelvan, pero también quien ha llegado a venir incluso a buscar en coche o en furgoneta al personal que está en pueblos afectados para que se reincorporen. Escucha. Yo conozco casos de gente que se ha reincorporado a trabajar, que han venido incluso los jefes a por ellos para que fueran a trabajar, cuando han dicho que por favor no vinieran ni salieran, porque colapsan. La entrada, de hecho, está colapsada ahora. Dicen que no puede entrar la gente porque está viniendo. Esto nos contaba una vecina de Sedaví. A esta hora sigue habiendo muchos problemas en las carreteras de acceso a los pueblos, pero el impedimento de los vecinos para volver a su puesto de trabajo no es solo no solo que no tengan transporte y no tengan coche, es que también es de salud mental. Nos lo contaba así Mariana. Ha habido mucha gente que está muy ansiosa por la cuestión del trabajo, porque pues muchos los quieren obligar a ir a trabajar. Y es como, primero, no tengo la forma de llegar, y segundo, ¿cómo mentalmente me pides? Pues recordemos que el gobierno insiste Yolanda Díaz, que los empresarios no pueden obligar a los trabajadores a ir a trabajar. Aida, gracias. A vosotros. Pues vamos a eso, la ampliación de los datos del paro. Estefanía Salvatierra. La Seguridad Social, ¿qué tal? Ganó en octubre 134.300 trabajadores. Es la mejor marca de la serie histórica, solo superada por la cifra que vimos en el año 2021. Este empujón de nuevos ocupados lo protagonizan los profesores. Más de 166.000 han vuelto a las aulas en octubre. Para poner en contexto esta cifra, es más del triple de lo que vimos el mes pasado, en septiembre, cuando realmente comienza el curso escolar. Una situación que se está convirtiendo en habitual y que habla de la precariedad del sector. La actividad económica que pierde toda su luminosidad es la hostelería. Ahora sí, los chiringuitos y el resto de locales de playa han bajado la persiana y con ella 48.000 camareros se han visto en la calle. Algo parecido les ha pasado a los sanitarios, 37.000 menos. Y esto explica el aumento del desempleo. Tenemos 26.700 parados más, 22.000 de ellos se han dado de alta como demandantes de empleo en el sector servicios. No hay una sola comunidad autónoma que se libre de este incremento de paro. Eso sí, es el aumento más moderado desde el año 2006. Estefanía, gracias. A vosotros. Sastre, pero no digas como, uy, qué tarde se me ha hecho. Es que yo no, yo hacía tanto que no trasnochaba tanto. Ya verás la semana que viene cuando tengas que poner el cuerpo del revés. Claro, o sea, me estoy acostando a la hora que me levanto habitualmente, o sea que tú imagínate, te quedas tú con el resto del programa. Mira, y aquí están Ana y Pepe, buenos días. Hola, buenos ¿qué tal? días. ¿Qué tenemos para hoy? Pues en el menú del martes de Primero hay Comando Norte y hoy vamos a hablar de solidaridad ante desastres naturales para tenerlos presentes. En Mis Experiencias tenemos a Pilar Garrido, que tiene 85 años, acaba de publicar su
tercera novela y es profesora de uno de los centros más singulares de Madrid, el Colegio Estudio. Y nos metemos en el jardín con Eduardo Barba. Es verdad que toca plantas. Tocan plantas y lo A ver más si me las importa- cuidáis mientras yo estoy fuera, ¿eh? Están los madroños estupendos. Oh, cómo están los madroños. Bueno, lo importante, 900, 100, 800. Cualquier consulta o duda que tengan sobre jardinería, ya pueden llamar al 900, 100, 800 para que Eduardo Barba en unos minutos os conteste, ¿vale? Y nos vamos a meter en el otro jardín, que es en el de Martín Bianchi. Ostras. Hoy vamos a hablar mucho de monarquías y vamos a empezar por la nuestra, hablando de las imágenes y de la reacción de los reyes en Paiporta. Pues esto hasta las 12:20 y ahora si quieres Vale. despedir Pues el yo evento y despido irte a Vi- dormir. Yo despido a Víctor Lapuente, Mariola Urrea, Eduardo Madina, hasta la semana que viene. Gracias, Ángel. Un abrazo hasta la Adiós. semana que viene. Porque te Buenas parecerá noches. mal que me vaya a dormir, Sastre. Por supuesto que me parece mal. Hombre, yo ya de ti empalmaba hasta la madrugada, hasta que No, porque amaneciera. creo, tengo entendido. Me han dicho que me espera una noche muy larga. la Es que verdad, viene. es verdad. Adiós, Venga, Marcelo, hasta cuídate. luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.